Muy buenas tardes, ¿qué tal? Después de comer, ¿no? Qué rico. ¿Qué tal el día? ¿Cómo lo vais pasando? Bien, interesante. Bueno, pues mi nombre es Ana Bisbey, yo estoy encantadísima de estar aquí, de que me hayan invitado en la organización. No voy a hablar de Dynamics, estoy aquí para hablar de Power BI, que bueno, pues sí que es interesante como herramienta. Yo soy freelance, me dedico al mundo del Business Intelligence desde hace muchos años. Soy partner de Microsoft en Power BI, MVP, y soy trainer a donde llegué precisamente por Power BI. Así que estoy ahí, en el mundo del Power BI. Tenemos música de fondo, que ahí está. Nada, solo unos minutillos. Vale, pues nada, encantadísima de estar aquí. Os dejo tarjetas, tenéis ahí todos los datos, así que si queréis comunicar después, pues ahí estamos. Bueno, lo primero, como siempre, los sponsors, que si no, no estaríamos aquí. Muchísimas gracias a todos los que están colaborando con esta jornada de comunidad. Así que gracias a todos ellos y gracias a vosotros, lógicamente, pues no tendría ningún sentido sin todos. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, pues no vamos a profundizar en ningún tema, sino que vamos a recorrer Power BI desde el punto de vista de herramienta de Business Intelligence. Lo diga quien lo diga, no es una herramienta de visualización. No lo es. No lo es. No va a ser que no. Es una herramienta de proyecto de BI completo, absolutamente completo. Incluye la integración y la transformación de datos, con la conexión a los conjuntos de datos que se conectan. Incluye modelado tabular al completo, con todos sus requisitos. Potentísimo modelo tabular. Nada de una prueba de concepto, nada de un pilotito, no. Millones, trillones de registros ahí, que no sobre, que no falte de nada. Informes y cuadros de mando. Lo que queramos visualizar va a ser posible hacerlo con Power BI. Incluye Machine Learning, incluso un Machine Learning que en muchas ocasiones no tenemos nosotros que prepararlo, sino que Power BI nos responde lo que no le hemos preguntado todavía. Y además, colaboración. ¿Qué no se puede pedir más? Lo tiene absolutamente de todo. Entonces, Power BI, en su nombre, en su ADN, está lo que es. Es una herramienta sumamente fuerte, tiene todo su poder, su funcionalidad, su potencia, su envergadura. Está nacida, es decir, nació como resultado de los proyectos de Business Intelligence que venía arrastrando Microsoft desde el SQL Server. Además, se incorporaron unas estructuras en Excel y con todo ese conocimiento, con todo lo mejor de todos esos mundos, surge Power BI, con ese poder, más todo el Business Intelligence integrado. Es decir, ahí lo tenemos. El nombre lo indica. No te dice Report BI, no te dice... No. Power BI, poder y Business Intelligence. Es una solución de análisis empresarial que forma parte de la plataforma de datos de Microsoft, integrado con todo lo que estáis viendo hoy aquí, con las demás herramientas, y que nos sirve para conectar e integrar conjuntos de datos de distintos tipos, visualizar estos datos y además compartir información, colaborar, que es de lo que se trata, que es justo lo que estamos haciendo hoy aquí, compartiendo, colaborando, repartiendo aquí y recibiendo conocimiento. Bueno, pues esto lo podemos hacer con una herramienta que es el Power BI Desktop, absolutamente gratuito, da igual la licencia que tengamos, es gratuito y se le espera que siga así. O podemos tener otras licencias, una licencia que es la Pro. Esta licencia cuesta 8,40 € al mes, que nos ofrece más posibilidades, precisamente todo el tema de colaboración lo podemos obtener gracias a la Pro. Y por otro lado tenemos el Power BI Premium. Entonces, está formado, integrado, Power BI, ya el resto de la plataforma no, pero Power BI está formado por un lado por el desktop, como les comenté, es una aplicación de escritorio
que nosotros podemos descargar libremente desde la web, una versión mensual, puede coger el teléfono, una versión mensual, y que luego se va actualizando y es muy interesante por las novedades que nos tiene mensualmente. Luego tenemos el servicio de Power BI con una licencia gratuita. Ya nosotros tenemos acceso a ese servicio, tenemos un espacio en la nube que nos permite alojar nuestros informes, crear cuadros de mando y realizar esa tarea, pero de forma individual. Con las otras licencias, pues es en el servidor de Power BI donde nosotros entonces hacemos la labor de colaboración. Y por último tenemos la aplicación en el dispositivo móvil que nos permite pues ver y además interactuar con los informes y con los cuadros de mando que nosotros tenemos. Bueno, pues todo eso que nosotros tenemos en Power BI es útil porque empezamos desde el inicio con la integración de los datos, es decir, es el proceso ETL que empieza para cada proyecto de Business Intelligence, lo tenemos integrado en Power BI. Se conecta a muchos orígenes de datos. Por ejemplo, en este caso nosotros tenemos un origen de datos aquí que es de Dynamics, un origen de Excel y un CSV, que todo esto está integrado en el mismo conjunto. Además tenemos un trabajo con parámetros. En este caso pues hay un poquito más, acceso a una carpeta, a R, a una base de datos, y todo esto lo podemos ver gracias a una opción que tenemos en el editor de consultas de Power BI, que es dependencia de la consulta y nos deja ver absolutamente todo lo que tenemos nosotros en el editor. Pues a todos esos orígenes de datos se conectan. ¿Qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es transformar. Los datos no vienen como se les espera y no podemos hacer nada por ellos. El origen de datos es lo que es, viene como viene, depende del que nos los mande, ni siquiera el cariño que nos tenga, es así, la vida es dura. El dato viene así, con dos cabeceras, todo nulo, y realmente lo que me han pedido es que haga un análisis de la población por continente. Bueno, hijo, pues si me pasas todos estos nulos, ya me dirás tú a dónde vamos a llegar. Además, columnas calculadas tampoco nos vale para nada. Y sobre todo en este caso tenemos un gran problema, y es que cada columna tiene un continente distinto. No es cierto que tengamos un atributo que sea América o un atributo que sea Australia. No, tenemos un atributo que debe ser continente, y esto está mal diseñado. Power BI, sin poner una coma, sin necesidad de que conozcamos lenguaje M, nos permite llegar desde esa estructura a esta, donde están claramente muy bien definidos los tres atributos que componen esta entidad, digamos, esto que estamos analizando: el año, el continente, la población, y aquí tenemos todos los pasos que se han tenido que realizar para llegar a esta transformación. Entonces, hasta ahí nosotros no necesitamos programar. Llega un momento en que posiblemente tengamos que tirar del lenguaje M, pero no es aquí. Entonces, ¿qué es ese lenguaje? Pues aquí lo tenemos. El lenguaje M es lo que está por detrás. Yo os invito a leerlo, a activarle la barra de fórmulas para leer ese lenguaje, porque nos va a indicar en cada uno de los casos qué es lo que está ocurriendo. Nos ayuda, por ejemplo, si tenemos una condición, para definir si está bien planteada, si estamos combinando algunos elementos, nos puede ayudar. Tiene colores, por suerte, esto nos ha cambiado muchísimo la capacidad que teníamos de trabajar, y además se le pueden incluir comentarios, todos los que queráis. ¿Por qué hacemos esta transformación? ¿Qué lógica estamos aplicando aquí? ¿Cuál es la necesidad? ¿Por qué lo hacemos? Bueno, pues ahí tenemos el lenguaje M, y todo esto es lo primero que hacemos siempre en un proyecto de BI, que es la parte del ETL, es la parte de la extracción, la transformación y la carga. Y cuando ya tenemos la carga, entonces empezamos a hablar en Power BI del modelo de datos. En el modelo de datos, lo fundamental es que nosotros empecemos teniendo muy claro cuáles son las entidades y cuáles son nuestros atributos. Hay que fijarse bien en eso. Cuesta mucho a veces
entender por qué razón esa tabla que estaba apaisada, que teníamos un continente en cada columna, necesitamos anular esa dinamización, hacer el rompido de esos datos. Tienen que quedar bien definidos. Eso es fundamental en el modelo de datos. Es importante ver que si venimos de un mundo de Office, de un mundo Excel, estamos adaptados a esa tabla ancha, a ese tablón o esa sábana, como le queramos llamar, de Excel, pues eso es lo peor que le puede venir al modelo tabular. Y además es innecesario. Identificar bien las entidades nos ayuda mucho. Hay un esquema donde no es tan exagerado como una tabla muy grande, pero sí cuelgan como ramificaciones de las tablas, que es lo que se llama el copo de nieve. No todas las tablas están directamente vinculadas con el hecho. Eso tampoco le viene muy bien, aunque no es tan grave. Depende de los miles o millones de registros que tengamos, puede afectar un poquito más. Al modelo tabular y a DAX le encanta el esquema en estrella, donde todas las tablas están conectadas a la tabla principal, la tabla de hecho, la métrica que estamos trabajando. Entonces, hay que decir que es sumamente potente porque este modelo tabular tiene un almacenamiento columnar, es algo diferente a lo que hemos visto antes. No importa que se repita el dato, eso si venimos del mundo relacional pues nos choca un poco, no pasa nada que se repita. Se almacena una sola vez, se almacena el dato distinto, por eso es tan importante pensar en términos como cuáles son las tablas, las relaciones, qué cardinalidad va a haber entre la relación de las tablas, si estamos hablando del lado 1, si estamos hablando del lado muchos, ¿qué tenemos ahí? Y por otro lado, vamos a hablar de la granularidad, es decir, cuán pesada es la columna. Evitamos columnas muy pesadas siempre que se pueda para obtener columnas más ligeras que nos permitan realizar el análisis. Estamos hablando del modelado tabular, que es la segunda parte del proceso de BI. Ya hicimos la parte de integración, estamos en modelado. Podría ser modelado multidimensional, que es el que se hace con los cubos solar. En este caso es tabular. Pues lo que va por dentro de este modelado es el lenguaje DAX, que es el Data Analysis Expression, el lenguaje de expresión de datos, que aquí lo tenéis. Déjenme ver si tengo la lupa. No tengo la lupa, un segundín. Nada, esto era para mostrar la Habana, ¿eh? Esto está claro que no era para... Esto, para que si alguien tenía duda, ya pongo la Habana y se ve. Ya está. Bueno, pues fijaros, esto es DAX. DAX surge de Excel. Tiene la base del lenguaje Excel. Lo único es que está en inglés, nunca va a estar en español, no se le espera, pero ¿qué se compone? Pues es un lenguaje funcional donde se van abriendo las funciones y se les va pasando parámetros. Tiene la ventaja de tener variables, se puede trabajar con variables, lo cual despeja muchísimo, y tiene muchas funciones que Excel no tiene. Con lo cual, pues nosotros podemos avanzar muchísimo en el análisis. Tiene el BI de tiempo, tiene iteradores, tiene funciones para crear tablas, es decir, es un lenguaje que es sumamente rico y que nos permite crear muchísimas estructuras. Por ejemplo, tablas calculadas que enriquecen, aquí, mes y calendario. Tablas calculadas que enriquecen nuestro modelo. Eso lo hacemos con DAX y lo hacemos en Power BI. No hemos hecho un gráfico todavía, fijaros, no es de visualización. Esta es realmente la riqueza del Power BI. La riqueza es la consulta, la riqueza es este modelo tan potente. Luego, bueno, pues ya si eso tiene informes, que especialmente no pongo nada particularmente bello, es un informe que sí es muy cómodo de trabajar, tiene mucha interactividad entre las visualizaciones, entre los objetos, podemos hacer de todo, el clic derecho que no falte, opciones de obtención de detalle, botones, acciones, es decir, realmente está muy bien planteado. Hay una serie de visualizaciones que están integradas, pero estos tres puntitos mágicos de aquí nos llevan al mundo maravilloso de la comunidad de Power BI, que es tan buena como esta, que es muy buena, y tiene gente muy generosa que ha creado muchísimos objetos visuales que complementan. Hay una serie de cosas que no están integradas en la herramienta. Bueno, pues se integran cómodamente, como puede ser, por ejemplo, este diagrama que nos permite hacer un análisis que vamos
utilizando, vamos obteniendo mayor y mayor detalle a base de clic, clic, clic. Ahí sí es una herramienta de clic, 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 porque ya tenemos el modelo listo. O este tipo de gráficos de Sankey que nosotros podemos ir viendo la evolución del flujo desde un origen hasta un destino. Eso se integra perfectamente con Power BI. Y lo que trae como consecuencia es una riqueza pues enorme. Además, en Power BI nosotros tenemos una potencia enorme debido a su capacidad y su integración con lo que es la ciencia de datos, el machine learning, la minería de datos. Lo primero es la integración con R y Python. Solamente voy a poner ejemplos de R, pero también a los que os gusta Python es exactamente lo mismo. Primero se integró con R lo que se lleva muy bien, muy buenos amigos, ahí entre R y Power BI, podemos conectarnos a orígenes de R. Hay cosas que Power BI no hace. No se conecta a un punto zip. No lo hace. A día de hoy no lo hace. Pero se conecta a un código R que sí abre un punto zip y me devuelve la información. Ya está, lo hago con R. Power BI no me devuelve los datos al final que yo termine mi consulta, no me los lleva a una base de datos. Lo hace R. Entonces, es sacar lo mejor de ambos mundos. Entonces, eso lo podemos hacer. Podemos utilizar el código R para combinar con Power BI. Se pueden hacer los mismos gráficos. Es decir, si tenéis un trabajo previo que esté desarrollado con R, con Python, podemos aprovecharlo en Power BI. Son herramientas maravillosas, también de comunidad, que tienen una riqueza importantísima. Este sería solo el código, que tendríamos que llamar a la librería y llamar a los distintos parámetros y ya está. Eso se integra con Power BI. Y por ejemplo, el trabajo con mapas. Trabajar con mapas en Power BI depende del tipo de mapa. Necesitamos internet. Y no es obvio, pero no siempre se puede tener internet. Y no todo el mundo puede subir a la nube esos datos. Bueno, pues con R podemos suplir perfectamente la capacidad de elaborar mapas que sean ricos, que sean mapas analíticos y no tenemos que subir a la nube. Es decir, la capacidad de R, y he utilizado el mapa, pero podéis imaginar cualquier algoritmo de predicción, cualquier algoritmo que esté buscando pronóstico, que esté buscando ese tipo de cosas, con R está más que trabajado y funciona súper bien. En Power BI integrado como un objeto está un tipo de visualización que se llama influenciadores clave. Eso lo que hace es que recorre unos algoritmos y a partir de la columna que yo quiero predecir y las columnas que paso como parámetro, te devuelve qué columna y qué valor de esa columna te está dando la mayor, digamos, que tiene mayor influencia sobre el resultado que estás intentando predecir. Por tanto, te está orientando hacia dónde te tienes que enfocar. Ya os digo, solamente le damos los valores de las columnas que queremos que se involucren, digamos, en el pronóstico y cuál es el valor que hay que predecir. Es una barbaridad. Está integrado en la herramienta, un par de clics, 4 arrastres y nada más. No es de visualización, es de BI al completo. Esto que os muestro es lo que nos devuelve el servidor de Power BI cuando nosotros subimos un conjunto de datos a la nube. Con la licencia gratuita, no hay que llegar a la premium. Con la licencia gratuita, cuando nosotros subimos un conjunto de datos a la nube, aunque no hayamos pintado ni un solo gráfico, Power BI recorre no uno, sino varios algoritmos con nuestro conjunto de datos, con aquellas columnas que están visibles, y nos devuelve lo que no somos capaces de preguntarle, que son, por ejemplo, valores atípicos de serie temporal. Nos devuelve clustering con detección de anomalías si fuese necesario. Tenemos correlación, tenemos tendencia, tenemos mayorías. Es una barbaridad. Son 30 y pico de casos que en cada uno pues es lo que se encuentre. Depende del juego de datos que le demos, y eso es solamente publicando el informe. De verdad es que no tiene desperdicio. Luego tenemos, es muy interesante, esta función que no se os pase por de largo,
que es, si nosotros estamos en un gráfico de fechas, que tenemos una línea de tiempo, ya puede ser un gráfico de línea, de barra, da igual, pero lo importante es que estemos analizando línea de tiempo. Pues ahí, si nosotros hacemos clic derecho sobre una columna que no sea la primera, tenemos la opción de analizar el aumento o la disminución. Y de nuevo, un grupo de algoritmos de Machine Learning se recorren y entonces nos devuelve que, por ejemplo, el aumento del año 2007 a 2008, entre otras cosas, pasa porque ha habido un aumento en la columna modelo de estos modelos de aquí. Pero ojo, igual me está diciendo, no todo ha sido crecimiento. Fíjate, este modelo ha perdido ventas, pero ha perdido tantas ventas que está entre los 5 que más ha variado. El valor se puede configurar, es 5 lo que pone de forma predeterminada, han variado 5, estos 4 para bien, este para mal, pero no se cansan. Además nos da esta opción donde se ve el desplome que ha tenido ese elemento. No es el único que bajó, también bajó este, también bajó este. No es trivial esto, es decir, muchas veces ni nos damos cuenta, pensamos que, hombre, mira cómo íbamos en 2005, en 2006, pues mira, en 2007, 2008, esto va de maravilla. No va de maravilla, cuidado, que a lo mejor se te están quedando cosas. O incluso, en este ejemplo, lo que estamos viendo es la comparativa entre 2007 y 2008. Bueno, pues hay otra función, que es la de buscar en qué se diferencia esa distribución, es quién no ha crecido de la misma manera. Ahí nos encontramos como, por ejemplo, aquí hay 2 elementos que también son de modelo que se dejaron de vender. Y claro, lógicamente, como se dejaron de vender, no están en este análisis. Es decir, es una barbaridad. Eso lo tenemos en cualquier gráfico de línea, cualquier gráfico de barras, donde nosotros con clic derecho vamos a analizar. Estos gráficos que están aquí se agregan al modelo después de esa actualización. Y luego, pues, una vez que estemos en la nube, colaborar para lo que sí necesitamos licencia Pro. Es decir, ahí sí necesitamos tanto la persona que lo va a enviar como la persona que lo va a recibir necesita tener esa licencia Pro. Podamos compartir informes, compartir paneles, dejamos el correo electrónico de la persona, dejamos si queremos que esa persona interactúe o no con ese elemento, se pueden crear las suscripciones, podemos hacer comentarios sobre lo que está subido, ¿vale? Pero ya ahí sí estamos hablando de colaboración, estamos hablando de integrar la herramienta entre varias personas y entonces tendríamos que tener la licencia. También nosotros podemos crear áreas colaborativas, todos con la licencia gratuita. Lo que tenemos es un área, digamos, personal, un área de trabajo personal que tiene ese espacio para nosotros, y cuando creamos el área colaborativa, pues ahí entonces podemos agregar gente que sean de nuestro interés y ya compartir los informes y todo el material con ellos. Ha crecido muchísimo en Power BI, han crecido muchas las opciones y tenemos la capacidad de poder trabajar con ellos. Algo muy interesante es que si estamos en la nube, podemos crear alertas para que nos avise si el valor ha aumentado, ha disminuido, y todo eso nos los envíe en un correo electrónico, por ejemplo, si nosotros queremos que nos avise sobre eso. Ya os digo, es una herramienta muy útil, muy capaz, muy potente, con una fuerza muy grande, y todo se engloba dentro de un proyecto de BI que puede ser de usuario final. Hay mucha gente que le está sirviendo. La licencia gratuita se hace el recorrido completo, puede ser un autónomo, puede ser alguien que no esté dentro de una gran organización, que tiene muy bien Power BI, o las grandes cuentas, digamos, que por ejemplo aquí en España lo están utilizando con bastante éxito. Bueno, vamos a jugar un poquito.
aquí yo estoy preparada, cero, aquí. Vale, pues esto es, vamos a ver. ¿Alguien no ha visto nunca Power BI? ¿Hay alguien que nunca lo haya visto? Vale, pues mira, cuando entras a Power BI, que te lo puedes descargar de la web de powerbi.com, te puedes descargar el desktop. Esto es lo que vemos. Este es el desktop. Esa es la que yo comento que es gratuita y que se le espera. Vale. Esta es la versión que estoy mostrando, es la de mayo. Cuando nosotros nos conectamos a un origen de datos, que lo hacemos desde aquí, pues lo que hacemos es que entramos entonces en el editor de consultas. Yo os recomiendo siempre, siempre, aunque la primera opción que tiene puesto allí sea cargar, no, darle a la siguiente que pone editar, para garantizar que nos vamos al editor de consultas, que es esta herramienta de aquí. El editor de consultas de Power BI, ellos viven juntos, es decir, está el desktop y el editor, el Power Query, están juntos en el mismo fichero. ¿Qué hacemos con este editor? Yo tengo aquí ya un parámetro creado con la URL de Dynamics para no... pero lo que me falta es internet, un segundito. Un segundito, nada más. Un segundito. Vale. Y entonces lo que vamos a hacer es... Vale, ya está. Vamos a conectarnos a un origen de datos. Este origen de datos. Fijaros que aquí tenemos archivos, una cantidad tremenda, bases de datos para aburrir. Nos podemos conectar al propio servidor de Power BI con contenido que tengamos en la nube de Azure, y en servicios en línea, aquí estamos con el Dynamics. Conectamos. Y entonces la URL, aquí ya yo lo tengo puesta como parámetro para abreviar, y lo que está haciendo es que se está conectando entonces a ese sitio de Dynamics para que yo escoja una o tantas tablas como quiera. La que yo voy a utilizar es la de oportunidades. Venga, Nimo, que tú puedes. Aquí tenemos el navegador, se parece al navegador que tenemos en las bases de datos. Y bueno, yo lo voy a dar directamente al buscador. Aquí tengo la tabla que quiero, la selecciono y le doy a aceptar. ¿Veis? Es decir, nos hemos conectado en Dynamics, hemos traído una o tantas, en este caso solo una, y lo que está ocurriendo, fijaros, esta es la barra de fórmula que yo comentaba antes. Aquí es donde nosotros tenemos la información de ese código M, y ha ejecutado dos pasos. Uno, se ha conectado a la URL esa que le indicamos, y además ha navegado hacia la tabla de oportunidades. Yo voy a hacer aquí como Arguiñano, traerme un texto y os voy a mostrar inmediatamente el editor avanzado. Esto es M. Hay una serie de transformaciones aquí de limpieza, de quitar unas columnas, cambiar nombre, bueno, unas cosillas aquí que no, para no perder el tiempo, yo lo he hecho así rapidito. Son unas tareas triviales, así, para la tabla tiene muchas columnas y solamente me he quedado con algunas de ellas. Bueno, a partir de aquí, ¿qué nosotros necesitamos? Una vez que tenemos Uy, me llevé la de navegación. Vale, no pasa nada. Aquí en origen. Un segundito. Aquí está.
Vale, le doy aquí, un segundín, ahora tengo la tabla de nuevo, me la cargué a la hora de pegar, tengo que tener cuidado. Vale, volvimos a la posición inicial. Bueno, esto avanzado. Aquí esto. Vale. Aquí está. Creo que ya está. No me he cargado nada más. Tengo plan B, ya está. Vale. Pues fijaros, aquí nosotros ahora tenemos el contenido de esta tabla que hemos hecho una limpieza con ella y me llaman la atención dos cosas. Primero, el Power BI aquí tiene la capacidad, inmediatamente nos está diciendo que hay columnas nulas, espacios nulos. Aquí hay la herramienta me está hablando sobre la calidad del dato. Si hubiese un error lo tendríamos. Verde significa que está todo bien y que no hay nulos. En cuanto encontremos un tramito, aunque sea que esté nulo, ¿veis? Que esté gris, significa que hay datos nulos. En esta herramienta tenemos además la posibilidad, no la voy a recorrer, pero sí que podemos ver el perfil de cada columna. Eso es importantísimo, porque si tenemos un problema de calidad de datos, aquí se va a ver. Explorar vuestros datos, es súper útil explorar los datos, cuanto antes mejor. No hay que transformarlos en Excel para venir aquí, no. El dato que venga sucio, no importa, que venga lo más virgen posible y aquí ya nos encargamos porque tenemos los recursos, tenemos la herramienta para ello. Bueno, pues justamente con esta columna vemos que lo que ha ocurrido aquí es que el orden en el que se debe presentar la columna no es un orden alfabético. Esto ocurre con los meses, con los días de la semana y pasa en muchísimos otros escenarios. Por eso se le ha agregado ese número. Eso bonito no se ve. Entonces Power BI para eso, ¿qué es lo que nos propone? Dividir la columna en dos y luego que dividamos la columna en dos, desde la fase de modelado, entonces nosotros lo que haríamos sería ordenar la parte del texto en dependencia del número, que es el mismo objetivo pero que se ve mejor. Aquí le decimos que ordena etapa o el líder de la etapa, como sea, y esta sería la etapa. Renombramos aquí estas columnas. Vale, este tipo de cosas lo hacemos con Power BI. Voy a quitar el perfil para que no nos demore. Vale, pues entonces hay una función muy interesante que quiero que veáis, porque pasamos mucho trabajo combinando a veces columnas, extrayendo. Fijaros que aquí, en esta columna que tenemos aquí en el líder cuenta, pues resulta, yo esto me lo he inventado, pero vamos a suponer que este 911 y 311 es vital para mi análisis. Da igual, vamos a ver cómo extraigo eso de ahí. Vale, tendríamos que hacer algún tipo de función de extraer este trocito dentro de la cadena. Y puede ser mucho más complejo que eso. Pues hay una opción en Power BI, en la zona de agregar columnas, porque aquí nosotros podemos transformar o crear columnas nuevas. Y en este caso lo que hacemos es que seleccionamos la columna, la marcamos y le decimos crear columnas a partir de la selección. ¿Y qué es lo que le vamos a pedir a Power BI? Le vamos a decir: yo te voy a escribir lo que yo quiero y tú dame la fórmula para que se implemente en todos los demás. Y entonces, ¿qué le ponemos en este caso? En el primer caso ponemos 911 y en este caso, por ejemplo, no hay ni que ponerlo, ha identificado que es 311 y no eso. Lo que ha dicho es la fórmula M que está allá arriba. Fijaros que se ve que lo que ha dicho es: después que pases la E y hasta la próxima rayita, lo que esté dentro es lo que me interesa.
Con lo cual me sirve para 911 y el 311 y para mañana si es 511, 811 o lo que sea. Eso es Power BI. Ese es el editor de consulta, esa es la fuerza tan grande que tiene la herramienta sin haber hecho un gráfico. Eso es lo que nos quita el sueño, eso es lo que nos hace perder muchísimo tiempo y muchísimas horas. ¿Cuántas veces no tenemos que combinar los 3 primeros elementos de una columna con un guión, los 3 de otra, pero los de otra tienen que estar en mayúsculas, un slash, un no sé qué, un no sé cuánto? Pues eso, le damos el patrón y Power BI, a veces hay que darle 2, 3, lo que sea, y Power BI lo saca. Esto lo voy a decir, que esto es un de corto, lo que sea, da igual, si esto al final no es importante. Lo importante es, sobre todo cuando estemos aquí en esta opción, que nos fijemos en qué es lo que ha interpretado Power BI para ver si se ajusta a lo que realmente necesitamos. Vale, es decir, vamos haciendo transformaciones, vamos agregando columnas porque nos ofrecen un escenario de negocio. Sobre esto, ¿qué hacemos? Bueno, pues agregamos un origen nuevo, un origen que puede ser un Excel. En este Excel tenemos la tabla de campañas que tenéis en Dynamics. Yo me la he llevado a un Excel para que veáis que con orígenes distintos podemos trabajar estupendamente. Seleccionamos nuestra tabla. Con Excel lee los objetos que hay en Excel, sean tablas, hojas o sean rangos con nombres. Nos traemos este y en este caso también haríamos transformaciones. Aquí, por ejemplo, dividimos esta en 2, veis que se puede dividir a partir de la fecha. De la fecha podemos sacar la antigüedad, es decir, nosotros nos fijamos en el entorno de Power Query cuando estamos aquí, qué necesita nuestro modelo. Y hay muchos casos, la gran mayoría de los casos, podemos obtener el dato a partir de lo que tenemos. De verdad, dedicarse a mirar, a buscar en las opciones, de todo lo que tenga aquí un triangulito, es un tesoro maravilloso escondido que tenemos ahí, lleno de posibilidades que nos va a permitir realizar todo tipo de transformaciones, todo tipo de acciones que vamos a poder nosotros trabajar, así que no os lo perdáis. Y luego pues podemos conectar con un CSV que también tiene datos de Dynamics. Entonces, para no demorarlo, lo que voy a hacer es voy a abrir el demo, a ver lo tengo aquí. No, bueno, aquí está. Me abro el del modelo. Fijaros, hemos conectado a 3 orígenes de datos, 2, pero bueno, imaginaros el tercero, era un TXT. Hemos conectado a 3 orígenes de datos. Hemos hecho todas las transformaciones, hemos quitado columnas, quitado duplicados, hemos limpiado, reemplazado los nulos por lo que sea, es decir, todo lo que normalmente se trabaja, que es de embarrarse ahí con los datos, y luego los hemos subido al modelo. En este caso, nosotros estamos ahora en el desktop, en la herramienta de Power BI, que la ventana principal que nos va a servir desde sus 3 vistas para ver el informe, crear el informe de arrastrar y soltar los distintos elementos. Con esta vista que tenemos aquí nos va a servir para ver los datos y además nos va a servir para desarrollar nuestro modelo. Aquí hay que pararse, ver muy claro si tenemos las relaciones bien creadas. A veces Power BI las entiende, pero si no, hay que fijarse qué columnas son las que tienen la relación. Garantizar que del lado 1 de la relación yo no puedo tener repetidos, es importantísimo. Esa flechita que tenemos de 1 a mucho, justo donde está el ratón, eso es importantísimo. El DAX funciona con eso. Una vez que nosotros tenemos el modelo, es muy importante porque estaríamos en condiciones, una vez que tenemos la relación, todo esto está listo. Fijaros que hay columnas que están un poquito más opacas, porque ocultamos del modelo final esas columnas de relación, esas columnas de ordenar. Es decir, vamos limpiando, no las podemos quitar, pero sí que las ocultamos para que no moleste al usuario cuando está desarrollando su gráfico a partir de aquí. Y es muy importante que entonces, una vez que ya hayamos terminado,
Pues lo que hacemos es acciones de modelado. Es decir, realizamos las acciones de modelado, que son todas estas que están aquí. Creamos medidas, ponemos propiedades a los campos y garantizamos que el modelo quede bien. En este caso, que ya está todo preparadito, fijaros, lo que tenemos en el modelo final son las tablas que nos trajimos del origen de datos y además esas que hemos creado con DAX. El DAX es el que nos permite responder a las preguntas de negocio. ¿Cuánto se vendió? Necesito separar lo que se haya vendido para un país. Es decir, todos esos escenarios los trabajamos con DAX y nos permiten entonces crear los informes. Es solo el final. Power BI como herramienta de visualización sumamente potente es solo el final. Aquí podemos interactuar con los distintos elementos. Si yo quiero saber, por ejemplo, estoy viendo los de Develop, los de CMP, pues quiénes son, habiéndole preparado las condiciones anteriormente en esta ficha, pues podemos irnos a la obtención de detalles y ahí podemos ver quiénes son, cómo se estructuran estos datos. La opción de actualizar, de analizar que os comenté, clic derecho, analizar, explicación de la disminución, ¿por qué razón ha disminuido? Pues aquí lo tenéis. Hay algunos elementos que han aumentado, otros que han disminuido y esto lo podemos agregar al modelo. Si no lleva programación, no implica que nosotros hayamos hecho el DAX, está analizando esa medida que está. Power BI tiene integrada una serie de medidas rápidas que nos ayudan a hacer el análisis de tiempo. Por ejemplo, aquí nosotros estamos utilizando una medida rápida que es el year over year, lo pincho, ahí, una medida rápida que es el year over year, que lo que hace el grupo de producto es que nos deja el código DAX preparado y lo que hace es que compara el valor con el año pasado, pero no con el año pasado, con el mismo periodo del año pasado. Se acabó aquello de traerme el valor, traerme el mes pasado, el trimestre pasado, el año pasado, mis sábanas de Excel que no deja de crecer y mis 4 columnas. No, me hace falta el dato el día que se produjo solamente. Y ahí entonces lo tendríamos. Con Power BI podemos hacer hipótesis. Con un segmentador podemos movernos y que entonces nos devuelva la comparativa con hace 2 meses o hace 3 meses o lo que sea. Todo eso integrado en la herramienta, en este caso, con un parámetro de hipótesis. Nosotros podemos analizar los valores y digamos que poner un gráfico encima de otro utilizando la opción del tooltip, que eso sí ya sería gráfico, pero fijaros qué cómodo puede llegar a ser. El informe está sencillito, la persona que lo va a ver ve el dato que quiere. Bueno, pues Estados Unidos es el que más oportunidades tiene aquí. Perfecto. ¿Cómo se dividen? ¿Cómo se segmentan esos con los distintos atributos, digamos, del análisis? Pues eso lo tenemos con el tooltip que antes, previamente, habíamos preparado en esta página. Y además, en el mes de mayo, tenemos desde el mes de mayo tenemos la opción de hacer el análisis de rendimiento de cuánto demora cada consulta. Esto ya no tiene nombre ni comparación con nada. Aquí nosotros tenemos que cuánto nos ha demorado en ejecutarse la tarjeta y cuánto se ha demorado en ejecutar la matriz. Podemos llegar a la consulta DAX exactamente la que se ha ejecutado y ver si entonces nosotros tenemos que mejorar algo en esa medida. Fijaros que lo fundamental, la esencia de esta herramienta es su potencia como herramienta de modelado de datos y de trabajo con datos. En la nube, pues si nosotros publicamos en el servidor de la nube podríamos realizar las tareas de colaboración. Pues, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Que no es una herramienta de visualización, no lo es, de verdad, que no es el motor
de toma de decisiones a partir de todas las cosas que hemos visto. Es una herramienta que nos sirve a todos. Nos sirve porque la podemos ver en un centro de una gran cuenta, ya os comentaba, que va a funcionar y nos sirve en nuestro dispositivo móvil y en el entorno en el que estemos trabajando. Es fantástica la herramienta, yo os la recomiendo. No sé si la estáis ya integrando, qué experiencia tenéis, pero realmente es el equipo de productos de Microsoft tiene mucho interés en desarrollarla, así que ahí la tenéis. Yo os dejo toda la documentación, la presentación y los ejemplos. Ahí os dejo también enlaces a eventos que no nos podemos perder, al SQL Saturday, al Power BI World Tour, al Power Platform World Tour que se va a desarrollar aquí en noviembre, y muchos recursos de aprendizaje que os dejo ahí. Entonces, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer. Si tenéis cualquier pregunta, cualquier duda, si queréis conectar, ya sabéis, en LinkedIn, en Twitter, lo que sea, tenéis las tarjetas por si queréis. Un placer, muchísimas gracias.